Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar ya. Vamos a dar unos segundos nada más a que se conecten. Pues bien, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Estamos agradecidos en esta tarde porque el Señor ha tenido a bien que tengamos una reunión un viernes más. Recuerden que estamos reuniéndonos cada 15 días, ahorita por lo pronto de manera así por Facebook, no es presencial ahorita, pero pues igual, hermanos, ya saben la recomendación que se les da. A veces es bien fácil pues desconectarse o desconcentrarse o tener problemas muchas veces con el internet. Así que pues póngase en un lugar donde la señal le agarre pues bien, donde no tenga problemas, y pues de ser necesario pues desactive ahí todas las notificaciones, ¿verdad? Para que pueda estar atento a lo que el Señor nos quiera hablar, hermanos. Sin lugar a duda el Señor pues le va a hablar a su vida, así como me habló a mí primero antes que a ustedes, ¿verdad? Pero pues estamos agradecidos con el Señor. Bien, hermanos, estamos llevando la serie El varón como sacerdote de hogar. Ese es el título de la serie. El tema, hermanos, es el tema número 4 y es un sacerdocio agradable a Dios. Tema número 4, un sacerdocio agradable a Dios. Y vamos a ver por qué, hermanos, vamos a mirar por qué un sacerdocio agradable. Puede haber un sacerdocio que no sea agradable a Dios. Podemos estar teniendo o presentando al Señor un sacerdocio en el cual el Señor pues no esté siendo glorificado, en el que el Señor no esté siendo honrado. Pues sí puede ser, hermanos, eso lo miramos en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones con sacerdotes, ¿verdad? Basta con leer el libro de Malaquías para ver que sí es posible eso, hermanos. Pero ¿cómo esto aplica para nosotros? Para eso, hermanos, yo les voy a pedir que me acompañen a la Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 únicamente. En algunos versículos voy a leer otras versiones, pero de igual manera ahí Reina Valera. Si alguien se va conectando, es Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les voy a pedir que me acompañen, hermanos, ahí donde están, para ponernos en las manos del Señor. Mi Dios, una vez más, Señor, estamos agradecidos venimos agradecidos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has tenido a bien que un viernes más, Señor, nos reunamos, aunque sea por este medio, Señor, para que tu evangelio, para que tu palabra sea predicada a mis hermanos, Señor. Mi Dios, pues es mi oración que tú, Señor, seas glorificado en medio de esta enseñanza, Señor. Que esta palabra, Señor, consuele, exhorte, redarguya, anime, Señor, que haga la obra completa a través de tu poderoso Espíritu Santo, Señor, en mi vida y en la vida de mis hermanos y en la vida de cada hermano que vaya a escuchar esta enseñanza después. También te pedimos, Señor. Mi Dios, habla en nuestras vidas, Señor. Yo estoy limitado, Señor. Mis palabras son limitadas, Señor, pero habla en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir, a ser obedientes, Señor, a poner en práctica lo que aquí vamos a escuchar, Señor. Sin duda es palabra para nosotros, Señor, es palabra que tienes o que has preparado para cada uno de nosotros. Yo te pido por mis hermanos, Señor, que ellos, pues, ahí donde están, reciban la palabra con gozo, con ánimo, Señor, y que de igual manera también la pongan en práctica, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, a manera de introducción, hermanos, un sacerdocio que agrada a Dios. Fíjense, hermanos, como sacerdotes de hogar tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. El Señor nos ha delegado, hermanos, o nos ha dado el privilegio a nosotros de ser a quien les va a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, somos nosotros los varones
a los que el Señor ha designado pues con este propósito de dirigir a su familia. El Señor nos ha prestado, el Señor no le va a llamar a su esposa a cuentas, bueno, nos va a llamar de manera personal, pero de la familia el Señor no le va a llamar a su hijo, no le va a llamar a su esposa, nos va a llamar a nosotros, sacerdotes de hogar, a nosotros, a los que el Señor nos ha puesto. Nosotros, hermanos, somos responsables de que nuestra familia sea guiada siempre al Señor. Eso lo vimos en el tema número 2. Somos responsables también, hermanos, de enseñarles a nuestros hijos su palabra. Somos responsables aún de guiar a nuestra esposa y no ser piedras de tropiezo, hermanos, porque muchas veces como sacerdotes de hogar, como varones, como cabezas de hogar, a veces podemos ser más piedras de tropiezo que guías. Hermanos, pero para poder llevar a cabo esta labor hay varios requisitos que nosotros tenemos que cumplir delante del Señor primero que nada. Tal vez estemos siendo, hermanos, sacerdotes en nuestro hogar, pero no en la manera que el Señor nos ha mandado a hacerlo. Tal vez cada día, hermanos, nosotros creemos que estamos sirviendo a Dios con nuestra familia, pero presentando un sacerdocio que no esté agradando a Dios. Eso puede pasar, hermano, como le decía ahorita al principio, basta con leer el libro de Malaquías para darse cuenta que esto puede pasar, hermanos. Podemos tal vez también caer en un cristianismo moral, que es aquel que solo vive por normas y conductas. Podemos estar viviendo un cristianismo como sacerdotes de hogar de apariencia, que es aquel que finge ser algo que no es. Y finalmente el cristianismo verdadero, hermanos, que es aquel que realmente busca ser como su maestro, que realmente ha entregado su vida a Cristo. Algunos, hermanos, pueden llegar a creer que por el hecho de no tener vicios, de no usar un vocabulario grosero, de ser honestos en nuestros trabajos, podemos llegar a pensar que estamos viviendo un cristianismo agradable a Dios. Y sin duda eso es obligación de todos, ¿verdad? Tenemos que tener valores también. Pero hermanos, hemos escuchado frases tales como, este hombre o esta persona es muy bueno. Bueno, refiriéndonos a los varones, es muy bueno porque no toma, no fuma, no es vago, no sale con amigos. Pues qué bueno que haya hombres así, ¿verdad? En el mundo. Pero dentro de los parámetros humanos establecidos, pues las personas lo miran como bien. Pero dentro de lo bíblico, dentro de lo que Dios ha establecido, no es suficiente esto, hermanos, porque Dios no es un Dios, o nuestra salvación no es por lo bueno que podamos llegar a ser, o por valores morales, ¿no? Es solamente por Jesucristo. Así que, hermanos, podemos estar creyendo que por cumplir con nuestras obligaciones cotidianas también, o por no ser malas personas, como les decía ahorita, dentro de nuestros parámetros, pues ya estamos siendo buenos cristianos, hermanos, y podemos estar de esta manera presentándonos delante de Dios, presentando un sacerdocio delante de Dios, pero que no es el que Dios, al que el Señor le agrada. Es por eso, hermanos, la importancia en este día de este tema, de cómo saber cómo es vivir un sacerdocio para Dios, un sacerdocio agradable para el Señor, un sacerdocio santo para el Señor. Y aquí, hermanos, podemos hacernos unas preguntas. Estas son preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos. ¿Estoy agradando a Dios como sacerdote de mi hogar? ¿Estoy cumpliendo con la función de sacerdote de hogar en mi familia? ¿Es Cristo la piedra viva sobre la cual mi hogar está siendo edificado? Bueno, hermanos, pues con la ayuda del Señor vamos a ver las respuestas a estas preguntas durante el desarrollo del tema. Así que hay más preguntas que nos podríamos hacer, pero pues que sea su Espíritu Santo contestando nuestras preguntas, ¿verdad? Y pues a través de la enseñanza. Fíjense cómo el apóstol Pedro, hermanos, escribió esta carta ya en el primer tema. ¿Se acuerdan que el pastor habló de esta serie? Él lo dio. Y en el primer tema el pastor habló de una cita bíblica también de este libro. Y este tema, hermanos, está relacionado a ese. Recuerden que el pastor dio la introducción a la serie, estableció bases. Le estaba comentando yo ahí que pues dejó varios temas sobre los que el Señor nos puede o nos va a ir dirigiendo a estar mirando. En esta carta, hermanos, el apóstol Pedro habló acerca de lo que vivió con el Señor Jesús. En algunos versículos lo podemos ver. Ahí, hermanos, vemos las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, y ahora el apóstol Pedro estaba transmitiéndole las enseñanzas del Señor a la iglesia, que estaba dispersa a causa de la persecución. Y les estaba presentando a Cristo, les establecía a Cristo como el principal fundamento de la iglesia, a Cristo como la principal piedra de toda la iglesia, pero como una piedra viva. Pero también, hermanos, el apóstol Pedro hacía un llamado a vivir en santidad para el Señor. Ellos ya no debían seguir siendo iguales, porque ahora su identidad debía ser como la de Cristo.
Ellos habían creído en el Señor, por lo tanto el apóstol Pedro les hacía un llamado a mantenerse firmes confiando en el Señor, a mantenerse firmes en la fe, a pesar de las pruebas que ellos estaban pasando. Usted puede leer ahí pues toda esta epístola del apóstol, inclusive leer, ¿cómo se llaman? Historiadores, para que usted más o menos se dé una idea de qué era lo que estaba pasando esta iglesia a la que fue dirigido esto. Y por esto, hermanos, llevaba pues también, el apóstol lo que les decía era pues que tenían que tener un cambio de vida, tenían que tener una nueva identidad en Cristo. Ahora ellos, pues al acercarse a Él, ellos ya tenían que ser diferentes. Entendiendo esto, hermanos, vamos a entrar a nuestro tema, ahora sí que será en 3 partes. Como número 1 es acercándoos a Él. Ese es el primer punto. El número 2, un sacerdocio agradable a Él. Y como número 3, ¿cómo debemos presentar este sacerdocio agradable a Dios? Así que pues que el Señor nos ayude, hermanos. Primer punto dice, acercándoos a Él. Acompáñenme ahí por favor a leer 1 Pedro 2 del 1 al 4. Son los versículos anteriores para ver el contexto. ¿Por qué el apóstol llegó bueno, por el Espíritu Santo, por qué le dijo acercándoos a Él? 1 Pedro 2 del 1 al 4. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren, hermanos, estos versículos pues son versículos muy ricos en cuanto, hay mucho ahí, hermanos, hay mucho que hablar, hay mucho que el Señor, pues por medio del Espíritu Santo y por medio de Pedro, quería mostrarles a la iglesia. Ahí hay un contexto de cómo el Señor fue rechazado, cómo estos temas no los vamos a tocar. Vamos a ver nada más los 3 puntos que les dije. Y fíjense, hermanos, el versículo 1 es muy importante para pasar a esta palabra, para poder entender el por qué acercándoos a Él, que es nuestro primer punto. El apóstol Pedro, hermanos, les hace un énfasis en que debían abandonar todas las obras de la carne, habiendo entendido que ya tenían en Él una nueva vida. Ellos, hermanos, venían de vivir de una manera vana y venían arrastrando todos los pecados y conductas que sus cuerpos pues les dictaban hacer en su vida pasada, recordando pues de dónde estaban ellos. Pero ahora, hermanos, al escuchar el mensaje de Cristo y el llamado a vivir de una manera santa, eso lo vemos en el capítulo 1, ahora tenía que haber un cambio, hermanos, en la vida de ellos. Y ahora Pedro les empieza este capítulo diciéndoles, desechando. Fíjense, hermanos, el significado de esta palabra es dejar de lado. Ese es el significado. No voy a decir la palabra porque no sé cómo se pronuncia, pero el significado sí es dejar de lado todo eso que venían practicando. Ahora ustedes, es lo que le está diciendo, ahora ustedes, habiendo entendido que nos llama a una vida santa, les dice a ellos, y que ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo, ahora es necesario que tengan un cambio radical conforme a Cristo. Ahora ustedes debían dejar de lado todo lo malo, debían dejar de hacer todo aquello malo y seguir a Cristo, pero no con su vida siendo igual. Es decir, ellos tenían que acercarse a Cristo, conocer al Señor, conocer su palabra, pero tenían que dejar de ser lo que antes eran. Ahora ellos tenían un sacerdocio por medio de Cristo, y no cualquier sacerdocio, hermanos, sino un sacerdocio santo, un sacerdocio que aparte tenía que ser agradable a Dios, no agradable a ellos mismos. Dios, hermanos, no iba a edificar su iglesia sobre personas que siguieran viviendo igual. Dios no iba a edificar su iglesia en aquella que tuviera los rasgos del mundo. Dios iba a edificar la iglesia en aquella que tuviera los rasgos de Cristo, sobre aquellos que ya habían sido justificados en Cristo y buscaban vivir vidas santas para el Señor. Es por esta razón, hermanos, que ya ellos ya no debían mentirse, porque ahora pues ellos se supone que al venir a Cristo ahora practicaban la verdad. Ellos ya no debían de ser hipócritas entre ellos, sino ser honestos y amarse los unos a los otros. Ellos no debían tener envidias, sino ayudar a los demás, aún con sus mismos bienes. Ayudar a aquellos que tenían necesidad y no envidiar a aquellos que tal vez el Señor, o tal vez aquellos que venían a Cristo con más bienes que otros, no lo sé, pero recordando, ellos estaban sufriendo una persecución y estaban huyendo. Me imagino que su situación pues no había mucho que envidiar, ¿verdad? Entre ellos, pero ellos aún así ellos tenían que ayudarse.
No debían andar de chismosos, sino ser edificados los unos a los otros. Esto lo estoy sacando, hermanos, de lo que acabamos de leer ahorita. ¿Por qué? Pues porque todas estas conductas los iba a llevar a ellos a pecar contra Dios primero que nada. Y en segundo, la iglesia no iba a crecer como una iglesia, pues, que fuera edificada en Cristo. Era por eso, hermanos, necesario que ellos tenían que desechar todo eso. Ellos tenían que desechar, pues, todo pecado, toda su vieja naturaleza y ahora tomar, pues, la nueva vida que ahora tenían en Cristo. Usted puede leer el capítulo 1, cómo el apóstol Pedro les hace un llamado a vivir en santidad. Bueno, ahorita vamos a ver unos versículos de eso. Ahora, pasando al versículo número 2, con el que estábamos leyendo ahorita, fíjense ahora cómo empieza diciendo, desead. El anterior versículo, hermanos, comienza haciéndoles un llamado a que tenían que dejar todo, que tenían que desechar. Pero ahora, hermanos, les estaba diciendo que desearan. Les estaba diciendo ahora, o les estaba dando una instrucción contraria a la primera, o más bien una instrucción que era correcta. Hermanos, desear significa anhelar en gran manera, pero de una manera intensa. Cuando el apóstol Pedro les dice, desead, les estaba diciendo, anhelen en gran manera, pero de una manera intensa. Por ejemplo, a los hermanos futboleros o deportistas, o que les gusta algo que tienen algún hobby deportivo, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del fútbol. A los que les gusta el fútbol, pues miran que su equipo va ganando y se emocionan, ¿verdad? Mete un gol y se desbordan las emociones ahí por su equipo, que cada vez va venciendo a cada uno y llega a la final, quedan campeones. No, pues se hace un alboroto, ¿verdad? Pero un día nos hacemos cristianos, hermanos. Un día nos perdona el Señor. No, no es cierto, hermanos. Pero es una pasión que a veces puede llegar a sentir una persona por un deporte. Es un anhelo que la persona puede llegar a tener por ver a su equipo, pues ahora sí que en la cima, ¿no? Pues haciendo una comparativa, hermanos, es de esta manera, o es con este tipo para que nosotros podamos entenderlo. Es en una manera intensa en la que ahora el apóstol les dice a ellos que ellos debían desear la palabra de Dios de una manera intensa, de una manera así desesperada por recibir la palabra, pero no solamente por recibirla, sino también por obedecerla, por llevarla en práctica. Y como resultado, hermanos, ellos iban a crecer en su caminar con Cristo. Ellos iban a crecer en su salvación, no que se iban a ganar su salvación. Ellos al venir a Cristo, al arrepentirse de sus pecados, ellos ya tenían la salvación, pero ellos iban a crecer en su salvación, iban a madurar en el Señor. Por eso, hermanos, la importancia o era el llamado de la urgencia de abandonar ya la vieja vida. Y ahora ellos, hermanos, debían comprender que tenían un compromiso delante de Dios, que ahora ellos, hermanos, tenían que presentar a Dios un sacerdocio agradable a Él. Pero hermanos, no iba a poder ser presentado delante de Él si ellos no abandonaban todas las características que miramos ahorita, por mencionar algunas. O por decirlo de otra manera, ellos no iban a poder presentar un servicio agradable a Dios, un servicio santo, si ellos seguían siendo iguales, hermanos. Y fíjense cómo, hermanos, el Señor a nosotros nos ha llamado a ser sacerdotes de un hogar. Como decía al principio, tenemos un gran privilegio de tener una familia que el Señor nos ha prestado a nuestro lado, hermanos. Es un gran privilegio. El mismo mundo enseña que las familias son la base de la sociedad, fíjense. Aunque hoy la quieran alterar y poner a las familias de otra manera, eso no va a ser posible, hermanos. Aunque ellos digan que sí, delante de Dios no. Nosotros como cristianos debemos ser esos sacerdotes que velen por su familia en lo espiritual. Claro, sabemos que el Señor es el que hace todo. Nosotros debemos orar por ellos. Por ejemplo, así rápido, los domingos, hermano. Vamos a poner un ejemplo así rápido. Nosotros como sacerdotes, como los que el Señor ha puesto y les ha delegado la responsabilidad, los domingos que vamos a venir a la iglesia o el sábado, menciono el domingo porque es el día que venimos temprano, pero por ejemplo ese día, varón, hermano, nosotros tenemos que levantarnos primero que toda nuestra familia, hermanos. Debemos levantarnos primero que nuestra esposa, debemos levantarnos primero que nuestros hijos, pero no para tomar café, hermanos, ni cosas de esas. Tenemos que levantarnos para agradecer a Dios. Tenemos que levantarnos para doblar nuestras rodillas al Señor, hermanos. Nosotros, por ejemplo, el domingo, ¿quién tiene hijos inconversos? ¿Quién tiene una esposa inconversa? ¿Quién tiene familia, madre, padre, hermanos que no creen en Cristo? A lo mejor ese día usted invitó a su esposa, si no ha creído en Cristo, usted levántese y llore por ella, levántese y clame al Señor por su esposa, para que ese día de servicio ella pues acepte el Evangelio de Cristo, para que ella se acerque a Cristo, para que la fe
para que ella pueda venir a creer en Jesucristo. Tenemos que levantarnos, hermanos, a orar, a clamar al Señor por nuestros hijos, para que ese día que vamos a venir a la iglesia, el Señor toque su corazón, para que ellos no endurezcan su corazón al llamado de Dios también. Hay muchas cosas por las que debemos de orar. Debemos orar por el sermón que aquí se va a predicar, hermanos. Porque a veces venimos a las iglesias y hacemos oración, y es bueno y es importante hacer oración. Oramos por la colonia, oramos por nuestros vecinos, pero en casa nos olvidamos de orar por nuestra familia, hermanos. Entonces es por eso la responsabilidad que nosotros como varones tenemos de levantarnos temprano los domingos, pero a veces ¿qué ponemos de pretexto? El cansancio, que es el día que descanso, que se me olvidó poner la alarma, y ponemos un sinfín de pretextos, hermanos, y nos hacemos irresponsables delante de Dios y no presentamos un servicio agradable a Él. Hermanos, esto se trata de un asunto de eternidad. Se trata de un asunto, hermanos, donde tenemos que estar en una guerra constante, en una lucha constante, en un clamor constante por nuestra familia, hermanos, por nosotros mismos, por la autoridad espiritual que aquí tenemos, por la familia del pastor, por los hermanos que van a venir, por los hermanos que van a llegar, por los hermanos que ya están llegando, que se mantengan. Hay muchas cosas, hermanos, hay muchas necesidades por las cuales tenemos que estar clamando al Señor, siempre dándole gracias por lo que Él ya ha hecho. Pero hermanos, ese es un ejemplo bien sencillo que puedo poner de cómo debemos de mantenernos en constante oración, hermanos. Debemos dejar la pereza, debemos ya dejar esa apatía que podemos tener por las personas y preocuparnos más, hermanos. No solamente por nuestra familia, sino por la familia que es en Cristo también, hermanos. Y pues también no se olviden por los que ya están sirviendo al Señor en alguna área, en el ministerio o en lo que el Señor los haya puesto. Debemos mantenernos, varones, nosotros primeramente, mantenernos orando por nuestra familia, hermanos. Debemos ser esos varones que cuiden a su familia, tanto en lo físico como en lo espiritual, por medio siempre de la oración. No estoy diciendo que nos vamos a dedicar nada más a orar y a estar leyendo la Biblia y no trabajar y no cumplir con las actividades, ¿verdad? No, pues sabemos que Dios es un Dios de orden. Debemos ser esos varones que guiemos a nuestra familia a Dios. Pero todo esto, hermanos, debemos siempre hacerlo dependiendo nosotros mismos del Señor, no en nuestros pensamientos, no en nuestras ideas basadas en cuestiones humanas, sino basados en lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Como vimos, hermanos, el apóstol Pedro hizo un llamado a la iglesia a dejar una vida que no era agradable a Dios. De la misma manera, hermanos, nosotros hemos venido a Cristo y llegamos a Él con muchos pecados, con muchas conductas, con muchas cosas que venimos arrastrando de nuestra vieja vida. Tal vez algunas familias han terminado separadas, tal vez algunas familias vienen divorciadas, vienen aquí, pero vienen separadas mentalmente o sentimentalmente, no sé cómo le pueda decir. Hermanos, por eso como sacerdotes de hogar es necesario que nos presentemos delante de Dios, es necesario que desechemos todo pecado, toda práctica o todo pecado que estamos practicando de manera normal como una forma habitual. Debemos desechar toda conducta contraria a la palabra de Dios. Un sacerdote de hogar edifica su familia, no la destruye. Y aquí, hermanos, nos habla pues de pecados que debemos desechar nosotros. Fíjense cómo no dice, pídanle al Señor que les deseche sus pecados. No, el Señor perdona nuestros pecados, pero nosotros decidimos dejar de practicarlos, nosotros los desechamos, nosotros los hacemos a un lado y avanzamos en Cristo. Hermanos, fíjense, bueno, aquí dice cómo debemos desechar nosotros la malicia, es lo que leímos ahorita. ¿Qué es la malicia, hermanos? La malicia es un carácter malo en todo lo que hace. Hermanos, no es un rasgo de un padre, de un esposo que es cristiano, que todo lo que hace lo hace amargado, que todo lo que hace lo hace mal, que siempre tiene maldad en el corazón, sin importarle aunque peca contra Dios. Eso es un varón que actúa con malicia y que dice aquí en estos versículos que no debe de ser así. Es un varón que por lo regular va a lastimar a su familia con hechos, con conductas, con palabras, con muchas cosas, con actitudes. Y son conductas muchas veces que venimos arrastrando cuando venimos a Cristo. Y el apóstol Pedro hace un llamado aquí a que esas conductas las deben de desechar, y ese mismo llamado es para nosotros, hermanos. Fíjense lo que dice en Efesios 4:31. También, ahora sí el apóstol Pablo. Efesios 4:31 dice una vez más, quítense de vosotros toda amargura. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Hermanos, recordando que malicia es una actitud mala, esa misma actitud es la que nos lleva a la amargura, esa misma actitud del tener el corazón así lleno de todos estos, o de este sentimiento que es un pecado, nos lleva a ser enojones, nos lleva a ser iracundos, nos lleva a ser gritones, nos lleva a ser maldicientes, a eso nos lleva a tener malicia, hermanos. Fíjense cómo el ser un sacerdote de hogar con malicia nos lleva a otras cosas tales como a vivir, como les decía ahorita, con amargura, vivir enojados, etcétera, etcétera. Vivimos peleándonos, hermanos, con aquella mujer en la que un día prometimos amar y respetar. Ahora se ha vuelto un puro estar peleando con esa persona, hermanos. Con aquella persona con la que delante de Dios y delante de los hermanos prometimos, hermanos, en un altar o en un lugar frente a una congregación. Ahora es con la persona que ya no parece una casa, ya parece un ring de box. Hermanos, esto no debe de ser así entre cristianos, hermanos. Nosotros como sacerdotes de hogar no tenemos que tener esas conductas. Y la lista, hermanos, de veras podría crecer. Podría citar ejemplos y ejemplos y ejemplos, pero eso no es lo que importa, hermanos. Lo que importa es que para poder presentar un servicio agradable a Dios es necesario quitarnos todas esas conductas, dejarlas a un lado. Y fíjense cómo el apóstol aquí escribe, quítense. Una vez más, como lo dijo, como lo mencioné ahorita, no dice pídanle a Dios que les quite. Como les decía ahorita, el Señor nos perdona la ira, nos perdona el enojo, nos perdona la envidia, nos perdona la maledicencia, sí. Pero ahora nosotros tenemos una responsabilidad de quitarla, porque pues el Señor no la va a perdonar, pero la vamos a seguir practicando. Pues no, es un arrepentimiento genuino, hermanos. Hermanos, pues demostrando eso, lo único que podemos demostrar es que actuando así no estamos siendo unos sacerdotes de hogar. No podemos decir que estamos representando a Cristo en nuestra casa si estamos teniendo este tipo de conductas, si estamos cometiendo este tipo de pecados en contra de Dios primeramente. Pero gracias a Dios, hermanos, por su palabra, que este día el Señor está mostrando su misericordia y nos está haciendo un llamado, nos está haciendo un jalón de orejas a mí primero, en que hay actitudes que tenemos que cambiar, hermanos. Dios muestra su misericordia a través de su palabra. A veces podemos decir, es que es palabra dura, es que exhortan. Sí, hermanos, sí puede ser, pero es también la misericordia de Dios hablando a nosotros. A ver, no corrijamos a nuestros hijos. Si ellos se portan mal, no los corrijamos. Entonces no los amamos, hermanos, porque pues nos vamos a dejar que hagan lo que quieran, nos vamos a dejar que crezcan como quieran, sin autoridad, sin ley. Pues no, hermanos, parte de nosotros como padres sobre ellos es parte del amor, es la disciplina también. Entonces Dios muestra su misericordia así con nosotros. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, pues claro que sí, pero esta es una actitud de obediencia a Él, hermanos, es por amor a su palabra. Dios, hermanos, está interesado, Él quiere edificar nuestros hogares, Él quiere edificar en nuestros hogares para que avancemos en nuestra vida cristiana. Pero es necesario, hermanos, dejar a un lado pecados que tal vez no hemos querido abandonar. Es necesario tal vez confesar al Señor pecados ocultos que no le hemos confesado. Es necesario tal vez hasta un arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento genuino. Hemos tenido sin duda alguna, o tenemos que abandonar, más bien dicho, conductas pues que son erróneas. Hemos tenido palabras hirientes con nuestra esposa. Hemos tenido palabras hirientes con nuestros hijos. Hermanos, ¿por qué hablamos tanto de nuestra esposa y por qué hablamos tanto de nuestros hijos? Porque recordando que estos son temas, hermanos, que son para el sacerdote de hogar, para el varón como sacerdote de hogar. Entonces, nuestro principal ministerio, donde tenemos nuestro principal trabajo es en nuestro hogar, hermanos. Es por eso que mencionamos y hacemos énfasis en nuestra esposa, nuestros hijos, pero pues también está nuestra familia, los que tenemos madre o padre o hermanos. También es ahí, hermanos, donde tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Tal vez hemos sido ásperos, o hoy mismo, hermanos, estamos siendo ásperos. Tal vez este día fuimos ásperos con alguna palabra con nuestra esposa, con alguna conducta, con algún desaire, recordando que la palabra de Dios dice que la tenemos que tratar como a vaso más frágil. Hermanos, tal vez ese sea nuestro caso, por eso el Señor nos quiere hablar, por eso el Señor hoy nos está hablando que dejemos ya de lado estas conductas pecaminosas, hermanos. En primer lugar, porque ofendemos a Dios. Y en segundo lugar, porque no estamos presentando un servicio como sacerdotes, un servicio agradable a Él. Y en tercer lugar, hermanos, porque estamos lastimando a nuestra familia también. De muchas formas, hermanos, de muchas formas. Por eso, hermanos, ahora sí, habiendo leído estos versículos, voy a decir el significado de la frase acercándoos a Él. Fíjense,
Nosotros nos acercamos a Cristo por medio de la oración. Buscamos tener una intimidad con Él cuando doblamos nuestras rodillas a Él. Y eso es en señal de rendición, de rendimiento, de reconocimiento. Usted puede hacerlo sentado también. Nos acercamos a Cristo cuando leemos su palabra, porque buscamos en ella su voluntad para nuestras vidas. Porque buscamos conocerle más. Nos acercamos a Cristo cuando venimos inclusive a la iglesia, cuando le adoramos, cuando venimos, levantamos nuestras manos y presentamos una alabanza a Él. Nos estamos acercando a Él. Nos acercamos a Cristo inclusive cuando vamos a ofrendar, hermanos, que aunque algunos no estén de acuerdo, pero la ofrenda también es una manera de acercarnos a Dios porque estamos participando de la obra o para que la obra de nuestro Señor siga adelante. Y finalmente, hermanos, nos acercamos a Cristo cuando venimos a escuchar su palabra. Como ahorita usted está conectado ahí, bueno, aquí los estoy viendo, hay 5. Nos acercamos a Él porque queremos conocerle, porque queremos aprender de Él, porque estamos interesados en qué es lo que el Señor nos va a hablar. Pero estas, hermanos, son solamente una forma de expresiones. Por ejemplo, ahorita yo tengo aquí cerca el micrófono y aquí pues yo me estoy acercando a Él. Pero, hermanos, aquí voy a decir algo que es importante. Podemos acercarnos a Cristo en todas las áreas que ahorita hemos mencionado y estando a la vez alejados de Él. Una vez más, hermanos, podemos estar acercándonos a Cristo en todas las áreas, pero estando alejados de Él. ¿Cómo es esto, hermanos? Podemos estar cumpliendo con la lectura de la Biblia, podemos venir 5 de 7 días a la iglesia a la semana, podemos tener mucha actividad en la iglesia, podemos estar en casa, tal vez orando, tal vez leyendo la palabra de Dios, podemos estarles hablando el evangelio a nuestra familia, podemos estar hablándoles el evangelio a nuestros hijos, a aquellos parientes que son inconversos, que no han creído en el Señor. Pero aquí la palabra acercándoos a Él, hermanos, no habla de una cercanía, de una proximidad o de una distancia. Esta palabra aquí, hermanos, nos habla más bien en su significado original de que ahora que hemos recibido el mensaje de salvación, ahora que el Señor nos ha puesto como sacerdotes de hogar, debemos irnos acercando a Cristo en cuanto a imitarlo a Él. Acercarnos a Cristo nos habla de ser más como Cristo y menos como nosotros. Es dejar de tener actitudes del primer versículo, es morir a nosotros mismos y representar dignamente a Cristo en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, donde estemos. Ese es el verdadero significado, hermanos, de esta frase acercándoos a Él, es ser como Cristo. Por eso les dice, ya dejen de hacer todas esas conductas, de practicar todos esos pecados. El Señor les ha llamado a una vida santa y ustedes deben de ser como Él. Hermanos, Cristo pagó, eso es lo que le estaba diciendo realmente el apóstol Pedro. Cristo pagó por nuestros pecados. El día que nosotros creímos a su mensaje, empezó un proceso en nuestras vidas de santificación. El Señor dijo, acuérdense, el Señor dijo que el que quisiera seguirlo a Él, pues debía tomar su cruz y negarse a sí mismo. Hermanos, nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Ya no debe gobernar el viejo hombre, ya no debe de gobernar nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros afanes y un sinfín de cosas más. Ya no debe de gobernar aquel hombre orgulloso, soberbio, altivo, egoísta que éramos antes, hermanos. Ya no debemos de hacer aquel hombre soberbio que se acuesta sin decirle buenas noches a su esposa porque se acostó enojado con ella porque no le gustó la comida o la cena que le hizo. Eso sí, hincados ante Dios de rodillas, orando, ¿verdad?, para que nos guarde y nos proteja, pero sin hablarle a nuestra esposa. Recuerden, hermanos, lo que dice en Santiago en el capítulo 3. No lo voy a leer, nomás donde dice que con ella bendecimos a Dios, con la lengua, con nuestros labios bendecimos a Dios y con esta misma lengua maldecimos al hombre, hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque podemos venir a la iglesia, adorar al Señor, cantar alabanzas, cantar de sus atributos, y qué bueno que lo hagamos, hermanos. El Señor es misericordioso, como lo decía ahorita, pero podemos salir de aquí, hermanos, y seguir peleando con nuestra familia, seguir con esas mismas conductas pues que no son correctas delante de Dios, hermanos. Antes decíamos, y luego llegamos a la casa y somos diferentes, pero muchas veces simplemente con salir de aquí, hermanos, simplemente al subirnos al carro ya podemos ir en discusiones. Hermanos, esto no debe de ser entre cristianos. Nosotros como sacerdotes de hogar no tenemos que ser así. Muchas veces, hermanos, podemos llevar a nuestra esposa a que haga o que diga, o más bien lo vamos a hacer así, podemos decirle a nuestras esposas que hagan o que tengan conductas
pues que no deben de ser, cosas que no están en la Biblia. Y nuestra esposa nos dice, oye, pero eso no dice la Biblia. Y nosotros le interrumpimos y solamente le decimos, tú sométete a la palabra, tú sométete a tu esposo, que eso dice la Biblia, porque para eso sí no la sabemos y ahí sí nos conviene, ¿verdad? A veces somos buenos para acomodarnos la Biblia o somos buenos para acomodarnos versículos bíblicos que a nosotros creemos que están a nuestro favor, pero no, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos aplican la palabra de Dios a nosotros? Ahí como hombres, pues a veces no nos puede gustar. Hermanos, es por eso que podemos decir que estamos cerca de Cristo, pero realmente estar alejados de Él, porque el carácter, hermanos, de Cristo no está siendo formado en nosotros, y no porque el Señor no quiera, sino porque nosotros mismos no hemos querido dejar de ser esos viejos hombres, o aquel hombre con la vieja naturaleza. Tal vez, hermanos, pasemos malos momentos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, sí, va a haber luchas, va a haber pruebas, pero será nuestra respuesta la que definirá si estamos acercándonos a Cristo. Es decir, si estamos siendo más como Él y menos como nosotros, hermanos. Ahora, ¿qué va a producir que nos acerquemos a Él? Vamos a ver punto número 2. ¿Qué va a producir? Un sacerdocio agradable a Él. Versículo 5 de 1 de Pedro 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Fíjense, hermanos, cómo el versículo 4 nos decía que Él es la piedra viva. El apóstol Pedro, hermanos, está diciendo que Cristo es el fundamento de la iglesia. Fíjense, acompáñenme a leer Isaías 28:16. Bueno, eso el apóstol Pedro lo cita versículos más abajo. Yo lo voy a leer, Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Déjeme decirle algo rápido, hermanos, acerca de la piedra angular. Fíjense, en un trabajo de albañilería en las antiguas construcciones o en las antiguas edificaciones, todas estas llevaban una piedra angular. Y ellos, hermanos, podían entender que Pedro hacía una analogía de una construcción donde lo principal era el fundamento o la base que soportaría toda la construcción que después vendría. Es decir, esta piedra o esta base soportaría todas las demás piedras que vendrían después, y esta debía ser lo suficientemente fuerte para aguantar toda la estructura. Ahora vamos a ver quién era esta piedra. Hechos 4:11, una vez más en el discurso del apóstol Pedro. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Fíjense cómo para Dios Jesús fue la piedra aprobada, pero para ellos fue la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra, hermanos, es Cristo. Él es quien fue el fundamento de la iglesia, que vino a establecer Él mismo, de la cual usted y yo ahora pues pasamos a formar parte. Y ahora nosotros fuimos adheridos a esa piedra principal gracias a la misericordia de Dios. Y por eso o por esta razón nosotros ahora, hermanos, pasamos a ser piedras vivas espirituales por medio de Él y para su gloria. Cristo, hermanos, está levantando un templo espiritual en el que Él es la piedra que sostiene a todos aquellos que hemos creído en Él. Hermanos, podemos decir con seguridad que como sacerdotes de hogar en el Nuevo Testamento, nosotros hemos pasado a formar parte de ese templo de Dios, hermanos. Ahora somos piedras vivas que debemos testificar de Cristo en nuestro hogar, en donde estemos, hermanos. Debemos de testificar de Cristo con nuestra vida. Debemos de reflejar a Cristo en nuestra vida, hermanos. Por eso ahora Dios está edificando una iglesia, porque Cristo pagó con su sangre, hermanos. Aplicando esto, hermanos, ¿cómo estamos dejando que Dios se edifique en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Es Cristo nuestro fundamento? ¿Es Cristo nuestra piedra verdaderamente angular? ¿Es Cristo verdaderamente el fundamento sobre el cual estamos basando nuestra fe? ¿O es nuestro trabajo? ¿Es nuestra esposa? ¿Son nuestros hijos? ¿Nuestro hobby? ¿Nuestro deporte? ¿Lo que más nos gusta? ¿Hasta una comida? ¿Sobre qué estamos fundamentando lo que ahora creemos, hermanos? Si es sobre Cristo, déjeme decirle que vamos a perseverar por la gracia de Él, porque seremos piedras adheridas a Él. Pero si estamos confiando más en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestros logros, en nuestros éxitos, entonces no estamos siendo buenos sacerdotes, hermanos. Un sacerdocio agradable a Él es aquel que vive desechando, dejando a un lado una vida pecaminosa.
Es cuando renunciamos a todo aquello que nos lleva, que nos llevaba a vivir practicando nuestros deseos, nuestras pasiones pecaminosas, nuestras conductas torcidas que iban en contra de Dios en nuestra antigua naturaleza. Un sacerdocio agradable a Dios, hermanos, es cuando hemos creído en Cristo y nos hemos adherido a esa piedra principal, a esa piedra angular hermosa que es el Señor. Es cuando comenzamos a amar y a desear su palabra, el verdadero evangelio, no el evangelio que nos presenta o que nos quiere hacer millonarios, o aquel que se presenta como, bueno. Pero también, hermanos, también vivir un sacerdocio agradable a Dios es buscar vivir en santidad para Él, hermanos. Es decir, apartados del mal. Acompáñenme a primera de Pedro 1, 14 y 15. Vivir un sacerdocio agradable a Dios también es buscar vivir en santidad. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Yo lo leo en Nueva Traducción Viviente. Antes, ustedes no entendían, fíjense, antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Hermanos, un sacerdocio agradable a Dios es cuando dejamos de vivir como vivíamos antes. Si en nuestra casa gritábamos, nos enojábamos, nos peleábamos con nuestra esposa, con nuestro hijo, con el vecino, con el perro, con la mosca que se nos atravesaba, hermanos, ahora ya no debe de ser así. ¿Por qué? Porque ahora debemos de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Ahora estamos siendo representantes del Señor y nos ha llamado a vivir en santidad. Ahora lo que hacemos, hermanos, lo debemos hacer para Dios. Si está en su casa, hermanos, o si estamos en nuestra casa, debemos de representar al Señor en cualquier situación que venga. Si estamos en nuestro trabajo, hermanos, por muy adversa que sea la situación, debemos de representar al Señor en cualquier área. Recuerde que cuando estamos en nuestro trabajo trabajamos para el Señor, porque todo lo hacemos para Él. Antes, hermanos, vivíamos alejados del Evangelio y lastimamos tal vez mucho a nuestra familia y a muchas otras más personas. Pero ahora, hermanos, en esta nueva vida en Cristo, debemos de vivir para darle gloria a Dios. El Señor, hermanos, nos ha puesto como sacerdotes de hogar y al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intermediario, hermanos, Él es nuestro intercesor. Ahora nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Pero debemos agradar a Dios, hermanos, viviendo un sacerdocio santo, pero que va a depender de la gracia y del poder de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser obedientes también a su llamado, a su voz, a su palabra. Debemos hacer ya un compromiso, hermanos, de vivir de esa manera, de dejar de vivir pensando en satisfacer nuestros propios deseos. Debemos dejar de dirigir a nuestra familia nuestros propios pensamientos y dirigirla conforme a la voluntad de Dios. Es decir, siendo el Señor el que tome las riendas de nosotros, varones, sacerdotes primero, para nosotros poder guiar a nuestra familia al Señor. Debemos vivir buscando imitar la santidad del Señor, porque sin ella será imposible ver a Dios. Hebreos 12:14, usted lo puede leer ahí. Hermanos, esta es la manera en la que viviremos un sacerdocio agradando a Dios, obedeciendo su palabra, viviendo en santidad, viviendo nuestro matrimonio en santidad para gloria de Dios, hermanos. Vivamos aún, esto es para varones, sabemos que hay hombres conectados, pero vivamos aún, hermanos, nuestra área íntima con nuestra esposa en santidad. No llevemos, pensemos o hagamos cosas, hermanos, que nos puede llevar como matrimonio a actuar en contra de lo que Dios ha establecido. Hasta en eso, hermanos, tenemos que vivir en santidad para el Señor. No llevemos a nuestras esposas a pecar en su mente, en su corazón contra Dios. Seamos sabios, hermanos, en todas estas áreas. No llevemos a nuestros hijos a pecar contra Dios por nuestras conductas, que venimos o que podemos venir o que podemos hablar que somos cristianos, pero en casa pues somos cristinos, como hemos escuchado en otra ocasión, ¿verdad? ¿Y qué podemos provocar en ellos, hermanos? Pues que se quieran alejar del Señor. Ahora, no digo que todos los que venimos aquí o todo aquel hermano que trae a su hijo y que no quiere creer es porque es un mal ejemplo su padre. No, no estoy diciendo eso, hermanos. Lo que estoy diciendo es que puede ser un motivo también por el que podamos estar pasando. Pero, hermanos, en medio de todo esto, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir vidas más consagradas, a vivir vidas más entregadas a Él. Al mandato de vivir en santidad, hermanos. Y pues aquí, varones, hay muchos ejemplos que podríamos poner en conducta, en vestimenta, en cómo nos dirigimos con los hombres, con las hermanas, perdón. Hay muchas cosas, hermanos, que podríamos pues aquí mencionar.
Pero de veras, hermanos, somos llamados a ser luz, somos llamados a vivir en santidad. Y no estoy hablando de un legalismo ni de una religiosidad, pero todo esto también va en lo que nosotros reflejamos, en lo que nosotros, cómo nos presentamos, en cómo hablamos, en cómo nos comportamos. En todo eso va, hermanos. Ahora, ¿cómo es que podemos vivir en santidad delante de Dios? Vamos al punto número 3. ¿Cómo es que podemos vivir en santidad delante de Dios? Bueno, el punto número 3 dice, ¿cómo debemos presentar este sacerdocio santo a Dios? Ese es nuestro último punto, hermanos. Versículo 5 en la última parte. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Leyendo esto, hermanos, vemos que la respuesta es para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Así es como podremos vivir. Así es como podemos vivir, hermanos, un sacerdocio agradable a Dios, ofreciendo sacrificios espirituales a Él. Hermanos, en el Antiguo Testamento la función principal del sacerdote era presentar sacrificios a Dios que fueran aceptables a Él por el pueblo, por Él mismo y por el pueblo. Estos sacerdotes, hermanos, pasaban por un proceso en el cual ellos mismos eran crucificados, eran purificados en ritos, en ceremonias, y esa era parte de su trabajo. Ahora bien, hermanos, cuando Cristo vino, Él rompió el velo, Cristo fue el supremo sacrificio de ofrenda a Dios y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Los sacerdotes tenían que estar presentando ofrendas de manera continua, pero Cristo lo hizo solamente. Es más, acompáñenme a leer Hebreos 7:27, por favor. Hebreos 7:27. Yo lo voy a leer en una versión para comprobarle esto que le estoy diciendo. Lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Él no es como los otros sumos sacerdotes que ofrecen sacrificios cada día por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue para perdón de pecados para todo aquel que crea en Él. Pero estos mismos sacrificios, después de que Cristo pues fue crucificado, estos mismos sacrificios siguieron adelante, hermanos. Los que practicaban, los sacerdotes que practicaban, como no creyeron en el Señor, como fue la piedra reprobada por ellos, es decir, no la aprobaron, ellos se pusieron a hacer ahí una lista, a ver, tiene esto, tiene el otro, no tiene aquello, entonces lo reprobamos y no es el Mesías. Bueno, ellos siguieron adelante con sus sacrificios hasta el año 70. ¿Por qué en el año 70? Porque fue cuando inició la persecución sobre la iglesia y fue cuando el templo fue destruido y ya no hubo más lugar para hacer sacrificios. ¿Sabe qué, hermano? Bueno, hay un señor que es como le llaman ahora, youtuber. Él habla muchas cosas de Israel. Y él está diciendo que hoy Israel ya está preparado para volver a los sacrificios. Y es una persona con cierta credibilidad, pero él dice que hoy Israel ya está preparada para volver a los sacrificios, que ya tienen todos los instrumentos, que ya solamente les falta la construcción del templo, pero que ya están preparados. Ellos quieren volver a hacer lo mismo, hermanos. Esto se acabó en el año 70. Bueno, después de que Cristo vino y que la iglesia, más bien de que el templo fue destruido, pues ya no se pudo llevar más a cabo toda esta práctica y ellos pues se vinieron alejando de todo esto. Y ahora, hermanos, la iglesia, por guianza del Espíritu Santo, ellos tenían que entender que los sacrificios pues ya ahora eran espirituales y de manera personal. Ahora los sacrificios los tenemos que hacer todos. Pero ahora, relacionado a los cristianos, el apóstol nos dice que nosotros mismos debemos presentar sacrificios espirituales para poder vivir así un sacerdocio santo. Ahora, no creo que vamos a andar con un cuchillo, ¿no? Y para esto vamos a ver una lista de sacrificios corta que viene en la Biblia. La definición aquí de sacrificio, fíjense, dice que es un acto de ofrenda, es decir, algo que ofrecemos de manera voluntaria a Dios, pero en obediencia, que debemos de practicar todos y por siempre mientras sigamos en esta tierra. Voy a mencionar nada más 3 tipos de sacrificios espirituales, hermanos, que nosotros hoy tenemos que hacer sí o sí. Número 1, una ofrenda en santidad. Ese es un sacrificio espiritual agradable a Dios para que podamos vivir un sacerdocio santo. Es una ofrenda en santidad. Acompáñenme por favor a Romanos 15:16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hermanos, el apóstol Pablo les hacía un llamado a los gentiles a vivir una vida en santidad para Dios, es decir, una vida apartada para Él. Y esta, hermanos, sería la ofrenda a Dios por medio de Cristo.
de parte de los gentiles. El resultado de la predicación del evangelio, hermanos, iba a ser este. Al igual que el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pedro también estaba llevando a cabo la función sacerdotal y les hacía un llamado a la santidad, les hacía un llamado a vivir en santidad, a dejar todo lo mundano, a dejar la vieja vida. Ellos vivían, hermanos, hablando de romanos, ellos vivían en un lugar donde el pecado era demasiado, las costumbres romanas, su idolatría, su estilo de vida, sus pecados inmorales. Había un sinfín de cosas, hermanos, pero una vez que ellos conocieron el evangelio, ellos debían dejar de vivir ya contaminándose del mundo, de toda esta clase de pecados que les decía ahorita. Y ahora ellos debían presentarse a Dios mismo en ofrenda, en ofrenda para dedicar su vida a Dios en una forma de sacrificio. Ellos debían renunciar y vivir apartados de todo placer falso que ahí había, hermanos, o que antes practicaban. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, el Señor, hermanos, ahora a nosotros, quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos al Señor como una ofrenda agradable para Él. Ese es el sacrificio, hermanos, en santidad. Para ser unos buenos sacerdotes de hogar, debemos cumplir con este mandato, hermanos, de buscar vivir apartados de todo aquello que nos lleva a pecar en contra de Dios, a vivir apartado de todo aquello que nos puede contaminar, a vivir apartado de vivir practicando el pecado, el mismo pecado día tras día, día tras día. No debemos llevar lo impuro a nuestros hogares, hermanos. No debemos mirar lo que no debemos en nuestros celulares o en cualquier otro dispositivo que tengamos, la televisión, lo que sea. No debemos meter series a nuestros hogares que no debemos, para los que hay muchas personas pues que son, no de esa manera crítica, pero hay muchas personas que se saben todas las series de la tele esa, pero no se saben o no llevan el plan bíblico de lectura diaria. No debemos de meter series a nuestro hogar, hermanos. Bueno, eso ya es personal, pero debemos tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos llevándole a nuestra esposa, con lo que estamos llevándole aún a nuestros hijos, hermanos, que están siendo atacados ya por todas estas nuevas ideologías. Luego, ¿con qué autoridad moral les vamos a llamar la atención a nuestros hijos, hermanos? Si nosotros no nos mantenemos en santidad con Dios primeramente, con nuestra esposa. Hermanos, debemos de vivir aún nuestra vida marital en santidad delante de Dios, no metiendo prácticas mundanas, como lo mencioné hace ratito en nuestra alcoba. Como sacerdotes de hogar, hermanos, debemos enseñar también a nuestra familia a vivir de la misma manera, buscando agradar, que nuestra familia viva buscando agradar al Señor, hermanos, y que viva apartada de todas las cosas que hay en este mundo. Vamos a vivir sin duda aquí, pero no debemos de practicar todas las modas, todas las corrientes, todo lo que el mundo quiere imponernos a nosotros. Hermanos, una segunda manera de presentar un sacrificio espiritual, recuerden que dije que iban a ser 3 nada más, es en alabanza. Hebreos 13:15, por favor, acompáñame ahí. Así que ofrezcamos, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos, es por medio de la alabanza a Dios que podemos presentar un sacrificio a Él. Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, hermanos, sin importar las circunstancias, nos lleva a una constante vida de gratitud. Si a veces nos levantamos, hermanos, ya amaneció, ya me tengo que ir a trabajar, no, hermanos, nosotros como cristianos, como sacerdotes de hogar, debemos de levantarnos dándole gracias al Señor, alabándole, hermanos, porque por su misericordia no nos dio un paro respiratorio por algo que traigamos ahí, porque por su misericordia no nos dio un paro cerebral o no sé qué tantas cosas, yo no sé de medicina, pero tantas cosas, hermanos, que nos pudieron haber pasado en la noche mientras dormíamos, pero el Señor por su misericordia nos permitió amanecer un día más, nos dio una nueva oportunidad para vivir para su gloria, para vivir para la alabanza de su gloria. Hermanos, aquí nos podemos dar cuenta cuando vemos tal vez, o aquí nos podemos dar cuenta cuando en nuestro hogar las cosas no van bien, cuando en nuestro hogar las cosas pues la alacena no está muy llena, cuando en nuestro trabajo no hay horas extras o cuando nos recortan días. Aquí es cuando el Señor ve nuestra verdadera alabanza, hermanos, cuando hay gratitud de parte nuestra hacia Él, no por lo que nos da, no por lo que tenemos, sino por lo que Él es, hermanos. Nuestra alabanza a Dios debe ser basada en lo que Él es, no en lo que nosotros estamos pasando, no en lo que está pasando a nuestro alrededor. Fíjense, el salmista decía en el Salmo 34:1, de hecho eso lo cantamos aquí, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, fíjense, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Hermanos, esta es la misma actitud con la que el autor de Hebreos nos llama a adorar a Dios,
con una constante gratitud, siempre sin importar nada, debemos aprender a alabar a Dios en la enfermedad, en la pobreza, en la escasez, en la necesidad, en la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, en los tiempos difíciles, hermanos. Debemos de aprender a alabar a Dios, aun cuando sintamos que no nos escucha, hermanos, pero Él sin duda oye cuando se le presenta un sacrificio de alabanza, de adoración genuina a Él. Y no solamente los domingos, hermanos, cuando venimos y levantamos aquí nuestras manos, y es bueno y que adoremos al Señor y que cantemos a Él, o que nos subamos al carro y pongamos alguna canción cristiana. No, hermanos, la alabanza a Dios debe de ser siempre de continuo en nuestra boca. Debe ser escuchada por Dios aún en medio de lo profundo de alguna tristeza, aún en medio de algún dolor que podamos tener. El Señor quiere escuchar nuestra alabanza, hermanos, quiere escuchar nuestro sacrificio de alabanza por lo que Él es, por todo lo bueno que Él es, por todo lo bueno que Él nos da y por un sinfín de cosas, hermanos. Podemos darle alabanza aún hasta por aquello que no nos da, que nosotros pensamos que, ay, el Señor, ¿por qué no? Pues aún por eso debemos de darle gracias a Él, hermanos, y no debe de haber en nosotros queja. Hermanos, es el penúltimo, más bien van a ser 4. Este en particular es un sacrificio, hermanos, a veces muy duro, y de veras, hermanos, esto lo digo con tristeza. El último sacrificio es a veces muy duro, ¿y saben a cuál me refiero, hermanos? Al sacrificio de ayudar a los demás. Y esto muchas veces lo vemos dentro de las iglesias, hermanos. Hebreos 13:16, acompáñenme ahí, por favor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, este texto de hecho está debajo de la alabanza del que acabamos de leer ahorita. El alabar a Dios. Hermanos, cuando nosotros entramos en cuando nosotros somos adoradores de Dios, cuando nosotros no hay quejas, sino que hay alabanza, eso nos lleva también, hermanos, a servir a los demás, a estar bien con los demás. Fíjense en los evangelios, en Juan 21:25. Juan 21:25, fíjense lo que dice el Señor. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, el Señor presentó un sacrificio para salvación, para agradar a Dios y para salvación nuestra, pero también agradó a Dios por medio de todas las cosas que Él hizo, el tiempo que Él estuvo aquí. Fíjense cómo el Señor estuvo dedicado a predicar su palabra, a predicar el evangelio, a pregonar las buenas nuevas de salvación, pero también estuvo dedicado a hacer el bien a los demás. Él estuvo dedicado también a hacer milagros. Él hizo miles y miles de sanidades. Él atendió a miles y miles de personas necesitadas que venían a Él y les atendía, aún a personas que el día o días antes de su crucifixión estaban gritando que ya lo asesinaran, que ya lo crucificaran. Él le devolvió la vista a 10 ciegos y solamente uno regresó, los demás no regresaron. Y aún así el Señor, sabiendo que los demás no iban a venir a agradecerle, Él los ayudó. Él escogió un discípulo que supo que lo iba a traicionar. Y así, hermanos, un sinfín, aún a ese discípulo le hizo bien cuando estuvo caminando con Él. Hermanos, nosotros debemos imitar lo mismo que Cristo hizo. Debemos presentar sacrificios de ayudar a los demás. La razón no es para quedar bien o para que la gente nos vea como el mundo lo hace o a la gente le gusta que sea así. Van y hacen alguna ayuda, van y hacen alguna buena obra y pues ahí se publican. Y eso se está mirando ahora hasta en las iglesias. Hay algunas iglesias que lo hacen, hermanos, más que nada también, porque también hay que aclarar. Hay algunas iglesias que lo hacen también para demostrarle a otros dónde está quedando la ayuda que algunas otras iglesias están enviando. Pero hay quienes también puede ser con una intención desviada. Hermanos, si el Señor le dio un don, o si el Señor nos dio un don, hay que usarlo para su gloria, no para demostrarlo, para que nos vean o para que la gente los vea. Debemos presentar sacrificios, hermanos, sirviendo a nuestra familia, a nuestra esposa. Bueno, por cierto, aquí aprovecho y digo, hermanos, ahí ustedes, se les dice a las hermanas, pero yo les digo, recuerden que se está juntando una despensa, hermanos, aquí. Eso es una manera de ayudar. Y bueno, ahorita está vacía, pero igual, hermanos, si usted va al mandado y usted, pues, Dios le pone en su corazón, hermanos, recuerden que es un sacrificio. O tal vez a usted no le nace comprarlo, pues haga un sacrificio, hermano. Compre algo y tráigalo, pero no de manera forzada, sino que sea algo en lo que usted haya orado y pues que se lo quiera presentar realmente delante del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos sirviendo en esa área en nuestra casa? Creyendo a veces, hermanos, que aún, o a veces, fíjense, es un ejemplo bien fácil.
a veces creyendo que nosotros por ser hombres no lavamos, no barremos o no hacemos ninguna otra actividad en la casa. Creemos que las actividades de la casa es ajena a nosotros mismos en muchas ocasiones. No digo que es nuestro caso o el de todos. A veces le hemos delegado la total responsabilidad a nuestra esposa de criar a nuestros hijos. Nos sentamos a comer, hermanos, y ni un traste levantamos. A mí a veces la verdad se me olvida, no lo hago con la intención de que no lo levanto porque soy macho, no, a veces se me olvida y mi esposa, tu plato levántalo, ay güey, lo levanto. Pero no me quita nada, hermanos. De hecho, a veces hay que levantarnos, bueno, no a veces, hay que levantarnos, recoger nuestro plato y hay que lavarlo, no nos pasa nada, hermanos. Miren, en la casa nosotros no ayudamos, hermanos. Hay veces que dicen, ay, mi esposo sí me ayuda. Que una hermana dice, mi esposo aquí me ayuda. No, hermanos, nosotros en casa no ayudamos, es nuestra obligación. Es nuestra obligación levantar nuestra ropa sucia, es nuestra obligación levantar un plato, es nuestra obligación también planchar una ropa, es nuestra obligación también, hermanos, lavar algo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vivimos ahí. Fíjense, haciendo una comparativa, cuando va una visita a nuestra casa, a veces, o que nosotros vamos a visitar un lugar, si comemos o lo que sea, a veces nosotros nos levantamos y queremos lavar el traste. ¿Y qué es lo primero que nos dice la visita? No, ahí déjalo, nosotros lo lavamos. Es una cortesía que nosotros queremos hacer por ayudar a que el trabajo sea menos. Pero porque somos visita o porque viene una visita en casa, hermanos, nosotros, nuestra esposa y nuestros hijos viven ahí. Y las mismas responsabilidades que tiene la esposa la tenemos nosotros. Así que quitémonos mentalidades machistas de que en casa ayudamos. No, hermanos, en casa no ayudamos. Es obligación que tenemos delante de Dios. Servir a nuestra esposa, servir en nuestro hogar, hermanos. A mí me ha tocado ver, de veras, hombres que tienen años en el evangelio y no empiezan a comer porque no tienen sal, de veras, hermanos, y no se pueden parar a agarrarla. No pueden comer porque no les han arrimado un tenedor. No se pueden poner ropa porque su esposa no se las ha planchado. Hermanos, de veras, eso es el mundo. En nosotros no debe de ser así, hermanos. Debemos pensar en servir a nuestra familia. Tal vez hay quienes nos va a criticar y se van a burlar de nosotros, pero usted no se preocupe. A nosotros lo que tenemos que hacer es agradar a Dios, agradar al Señor y pues también sirviendo a nuestra familia. Usted ignore esos comentarios que van a llegar a nosotros como varones y usted sirva a su familia, porque este es un servicio que agrada a Dios. Hombres, recuerden, no ayudamos, tenemos obligaciones en nuestro hogar también porque ahí vivimos, no somos visita. Seamos más sensibles, hermanos, a valorar el trabajo de nuestras esposas y más aún de aquellas que tienen doble trabajo, el de casa y un trabajo pues normal. Hermanos, por otro lado están nuestros hijos. Somos llamados a mostrar el carácter de Cristo también con ellos. Muchas veces solo son puros regaños, castigos, correcciones, gritos, cintarazos a los que cintarían a sus hijos, ¿verdad? Sin duda la corrección debe ser necesaria, hermanos, porque la palabra de Dios nos exhorta a que debemos corregir a nuestros hijos. Pero ¿cómo estamos sirviendo a nuestros hijos, hermanos? A veces estamos acostumbrados a tener hijos sirvientes en lugar de servirles a Él. Hermanos, el Señor nos dio hijos, no nos dio esclavos. Muchas veces hay abuso de parte nuestra o a veces hay un abuso de nuestra autoridad hacia nuestros hijos, hermanos. Y esto puede afectarles también porque ellos nos miran que venimos aquí, que servimos a los hermanos, que movemos una silla, que hacemos... Y a ellos, hermanos, no les queremos servir, porque como son nuestros hijos, nuestra autoridad se va a doblegar. No, hermanos, no es así. Eso no agrada al Señor, hermanos. Hay otro sacrificio, hermanos, y ya es el último, que es duro también. Es aún, yo creo que más duro que el anterior, pero es grato delante de Dios si lo ponemos en obra. Lucas 6, 32 y 35, y es también con el servir a los demás. Lucas 6, 32 y 35. Este es otro servicio que hacemos al Señor, otro sacrificio espiritual. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, el Señor fue más allá de hacer el bien solo a aquellos a quienes amaba. O el Señor a nosotros nos ha mandado a hacer el bien no solamente a los que nos aman, no solamente a los que amamos. Una manera de presentar un sacrificio agradable a Dios
varón, sacerdote de hogar, es haciendo el bien a aquel vecino que por las mañanas te avienta la basura o nos avienta la basura para que nosotros la recojamos. ¿Qué debemos de hacer, varones? A ver, contesten ahí, aventársela para atrás. No, hermanos. ¿Saben qué? ¿Saben qué nos dice el Señor que debemos hacer ahí? Cuando, bueno, estoy haciendo una comparativa a lo que ahorita leímos. Si un vecino usted sale y le avienta la basura a su banqueta, a su banqueta, usted salga, levante la basura de su vecino, acomódela y vaya y bárrale su banqueta. Eso es de lo que el Señor nos manda. Porque si hacemos el bien solo a aquellos que nos hacen el bien, ¿qué mérito vamos a tener, hermanos? A veces queremos hacer la justicia a nuestra propia manera, pero la justicia de Dios, hermanos, a lo que el Señor nos ha mandado a hacer es muy diferente a lo que nosotros a veces pensamos en nuestra carne. Así que, hermanos, pues presentemos sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo, por medio de la nueva naturaleza que hay ahora en nosotros. Hermanos, la única manera de servir a Dios es por medio de Él, por medio del Señor Jesús. Solo así podremos cumplir con nuestra función de sacerdotes de hogar para alabanza y gloria de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Conclusión, hermanos, el Señor estaba estableciendo por medio de los apóstoles una iglesia, la iglesia de Dios, su iglesia. Ellos viniendo de costumbres paganas, les era necesario abandonar toda esa vieja naturaleza pecaminosa para ahora servir al único Dios verdadero. Era necesario que ellos confiaran en el mensaje de salvación, pero además que vivieran una vida en santidad, una vida agradable delante de Dios. Ellos conocían lo que tenía que ver con los sacerdotes y ellos entendían ahora cómo el apóstol les estaba haciendo un llamado a que ahora ellos tenían un sacerdocio santo delante de Dios. Ellos lo entendían a la perfección. Ellos tenían un llamado a vivir un sacerdocio santo y agradable. Esto implicaría, hermanos, para ellos seguir a Jesús, ser como Él, imitarlo a Él. ¿Por qué? Porque ahora ellos eran parte del templo espiritual, ahora ellos eran piedras vivas que Dios mismo estaba edificando por el poder de su Espíritu Santo. Pero era necesario que ellos presentaran sacrificios aceptables, no se podían quedar igual. Ellos necesitaban ahora presentar como sacerdotes sacrificios aceptables como los que hablamos ahorita a Dios. Y estos pues no eran para salvación, sino para que Dios se agradara de ellos. Era por obediencia al Padre, que debían vivir apartados de todo lo mundano, de todo aquello que los llevara a cometer pecados que ofendían a Dios. Era un llamado a vivir en santidad, como dice el capítulo 1. Hermanos, para nosotros como sacerdotes de hogar, el Señor nos ha llamado a presentar un sacerdocio agradable a Él, negándonos a nosotros mismos, a nuestros sueños, planes y proyectos que hemos hecho edificando sobre nuestra propia vida o sobre nuestros propios pensamientos o voluntad. Hermanos, el Señor quiere ser el que edifique nuestro hogar. Tal vez hoy, hermanos, dentro de la iglesia, por eso hay tanta familia separada, por eso hay tanta familia desunida, por eso hay familias queriéndose divorciar dentro de las iglesias, porque no han permitido que sea el Señor el que edifique en sus hogares, sino que hemos sido nosotros edificando con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios razonamientos humanos, egoístas, orgullosos, egocéntricos. Y es por eso que muchos hogares pues se están destruyendo, hermanos. ¿En qué estamos basando nuestro matrimonio, hermanos? ¿En qué estamos basando nuestra forma de educar a nuestros hijos? ¿En nosotros mismos? ¿O estamos realmente dejando que el Señor edifique nuestro hogar, hermanos? Si no es así, es tiempo ya de hacerlo, hermanos. Que el Señor sea el que edifique nuestro matrimonio. Que el Señor sea el que edifique nuestra relación con nuestros hijos. Y esto será pues a través de su palabra. Hermanos, tal vez hemos sido sacerdotes autoritarios que hemos dañado a nuestra familia. Debemos recordar, hermanos, que Cristo murió por nosotros, pero también murió por nuestra esposa, también murió por nuestros hijos. Y a aquellos hermanos que tenemos esposa o que estamos con familia ya cristiana, debemos recordar que estamos sirviendo a una hija de Dios, a un hijo de Dios. Así que, hermanos varones, sirvamos en nuestro hogar a nuestra familia, porque esto es agradable delante de Dios, y aparte porque lo hacemos para Él. Si usted tiene una esposa que no es cristiana, muéstrele a Cristo con sus acciones más que con sus palabras o con sus sermones. Si tenemos hijos o familia que no es cristiana, muéstrele acciones, mostremos del carácter de Cristo antes que nuestras palabras, hermanos.
recordando que debemos ser cada vez más como Cristo y cada vez menos como nosotros, hermanos. Pues ese es el tema que el Señor hoy nos ha dado, hermanos. Sin duda, el Señor pues habló a mi vida y pues yo espero y sé que sí, el Señor habló a la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Como les decía, hay mensajes en los que el Señor nos exhorta, pero siempre, hermanos, el mensaje es acompañado de la misericordia, del amor de Dios, hermanos, porque quiere que mejoremos ciertas áreas, ciertas actitudes, ciertas conductas, hermanos, que es necesario ya entregarle al Señor y pues ya permitir que sea el Señor el que edifique en nuestros hogares. Así que yo le voy a pedir que hagamos una oración, hermanos, para entregar este tiempo al Señor ya y para despedirnos también así, hermanos. Así que acompáñeme ahí donde usted está. Bendito Dios, una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en este día, Señor. Mi Dios, sin duda vemos tu misericordia, vemos tu amor, como lo decía ahorita, vemos tu compasión por nosotros, por nuestras almas, Señor. Vemos que estás interesado, Señor, en que presentemos un sacerdocio digno, Señor, de ti, un sacerdocio agradable a ti, Señor. Nos haces un llamado a vivir en santidad, apartados de todo lo que hay en este mundo, Señor. Mi Dios, yo te pido, Señor, que esta palabra que fue expuesta hoy, Señor, pues haya penetrado en los corazones de mis hermanos, Señor, y en la vida misma mía también, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos escuchado hoy, la pongamos en práctica, Señor, la pongamos por obra, Señor, que no sigamos siendo iguales, Señor, que no sigamos gobernando nuestro hogar, que no sigamos siendo dictadores en nuestro hogar, Señor, porque sin duda podemos venir muy dañados, Señor, podemos venir tal vez de otro lugar, con otras creencias, con otras ideas, en el que tal vez por falta de entendimiento nuestro, como leíamos ahorita, antes tal vez no sabíamos, pero ahora sabemos, Señor, y no tenemos excusa delante de ti, Señor, para servirte como debemos hacerlo, Señor. Mi Dios, yo te pido que tengas misericordia de cada uno de mis hermanos, de mí mismo, Señor, de que tu carácter sea formado en cada uno de nosotros, de que nos acerquemos a ti, no cuando tenemos una necesidad solamente, que también es bueno acercarnos a ti, que no nos acerquemos a ti solamente cuando cuando las cosas estén mal, sino que nos acerquemos a ti en todo momento, que seamos agradecidos en todo momento, que presentemos alabanza delante de ti en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señora, pues a mantenernos fieles delante de ti, Señor. Sé tú, Señor, el que edifique nuestro hogar, establece tu reino, Señor, en nuestros corazones y en nuestros hogares, Señor, y perdónanos, mi Dios, porque sin duda, pues te hemos fallado, Señor, con conductas, con actitudes, con pecados, con muchas cosas, Señor, que hemos hecho mal delante de ti. Ayúdanos, Señor, hoy pues confesamos nuestros pecados delante de ti, confesamos que te hemos fallado, Señor, y ayúdanos a partir de este día a ser más como tú, Señor, y menos como nosotros, Señor. Que tu palabra en este día, Señor, pues haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, Señor, en tu nombre santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y pues llévanos, nos despedimos ya de este lugar, Señor, llévanos con bien a los hermanos que estamos aquí a nuestros hogares, y pues a mis hermanos que están ahí en sus casas, Señor, sígueles bendiciendo, sígueles prosperando también, Señor, y sigue mostrando tu misericordia y tu amor en cada uno de ellos, Señor. Oramos por el pastor Julio, Señor, que es el pastor que tú has puesto en esta iglesia, Señor, pues en servicio tuyo, Señor. Oramos por él, oramos por su familia, Señor, que tú le sigas fortaleciendo, que tú le sigas bendiciendo, Señor, espiritualmente, que tu gracia siga siendo derramada, Señor, sobre el pastor, sobre su familia, que lo sigas formando como ese hombre, como ese siervo tuyo, como ese sacerdote tuyo, Señor. Y oramos también por nuestra hermana Alma, que la sigas guardando, que le sigas dando fuerza, Señor, en toda actividad que ella tiene, Señor, que le sigas dando sabiduría, Señor, con sus hijos, Señor, que le sigas dando sabiduría en su trabajo, como esposa también y como hija tuya. Y oramos por los hijos del pastor, Señor, que también le sigas llenando de tu gracia, que lo sigas usando, que lo sigas capacitando para el servicio en el que tú lo has puesto. Por los tres oramos, Señor, que tu evangelio, Señor, reine en ese hogar de la familia del pastor, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.